Hola a todos, nos volvemos a encontrar después de bastante tiempo, donde nos habíamos perdido un poco, pero retomamos la clase el día de hoy. Originalmente tenemos esta clase los días viernes, pero producto de las situaciones de los viernes, el feriado pasado y el día del alumno, este viernes, vamos a recuperarla este miércoles. Después deberíamos recuperar el horario normal. Bueno, y sin más preámbulos, continuamos con lo que habíamos revisado hasta este momento. Estábamos hablando acerca de los mecanismos de estratificación social y habíamos revisado la estratificación socioeconómica y alcanzamos a revisar la estratificación étnico-racial. Hoy día nos vamos a enfocar al tercer gran tipo de estratificación, que es el de género y sexualidad. Muchos de estos temas nosotros ya los habíamos revisado conceptualmente en la introducción a la psicología el año pasado, así que vamos a tener bastante insumo conceptual para poder profundizar. Para darle inicio a la clase, quiero que lean estos dos documentos. Bien, uno nos habla acerca de un estudio antropológico que se hizo en una tribu indígena de Nueva Guinea y también una antropóloga que se insertó dentro de una tribu de Samoa en Oceanía. Y en el fondo los estudios nos hablan acerca de cómo la sexualidad en el fondo se construye no solamente desde lo biológico, sino que también desde las pautas culturales que tiene cada una de las sociedades. Son bien interesantes y nos van a servir para justificar teóricamente el por qué la sexualidad en el fondo permite el desarrollo de varias normas sociales que vamos a ir revisando a continuación. Y también hacemos una rápida revisión de algunos conceptos clave que ustedes ya deberían manejar para hablar acerca de determinación de género y sexualidad desde un punto de vista sociológico. Tenemos que considerar varios conceptos, entre ellos el concepto de sexo biológico, que ustedes ya saben que corresponde netamente a una definición de carácter corporal, el género, que tiene que ver con una construcción social, la identidad de género, que tiene que ver con la identificación que siente cada uno de nosotros con uno de estos géneros construidos por cada una de las sociedades, con los estereotipos de género que construyen las sociedades, y la orientación sexual, y que tiene que ver con la afinidad sexual que siente cada una de las personas, siendo ya sea homosexuales, heterosexuales, bisexuales y toda la variedad que incluso la teoría queer que vamos a ver en un ratito más la propone mucho más variada que eso. Ahora bien, esos conceptos los vamos a retomar porque vamos a trabajar en torno a la idea de estratificación, que se refiere a la distribución desigual de riqueza, poder y privilegio entre los dos sexos. Y lo vamos a simplificar acá porque el estudio sociológico se enfoca en la repartición del binario hombre-mujer. En este caso, la estratificación está dada tradicionalmente por la cultura del patriarcado, que superpone la figura del hombre por sobre el de la mujer. Ahora, un concepto mucho más amplio es el concepto de sexismo, que en general habla acerca de una posición de poder o un estatus mucho mayor de uno de los géneros por sobre el otro, independientemente de cuál sea este. Tradicionalmente, el patriarcado que conocemos de manera más técnica se traduce en las pautas culturales machistas, que son las más comunes expandidas en las distintas culturas del mundo. También podría darse el opuesto, que sería como la idea de superioridad de lo femenino por sobre lo masculino, que conoceríamos como embrismo. Bien, acá un punto de inflexión importante porque muchas personas confunden el concepto de feminismo, que está muy en boga en la actualidad, con el concepto de embrismo. Y no es lo mismo, claramente. El embrismo es efectivamente la idea de superioridad de la mujer por sobre el hombre y por lo tanto es una estratificación de género a favor de la mujer. Pero no lo tenemos que confundir con el concepto de feminismo, que es un movimiento social que busca la equidad de los dos géneros. Bien, esos conceptos son clave para seguir la clase. Continuando con esta idea, tradicionalmente las sociedades, desde los estudios antropológicos y sociológicos, han llegado a la conclusión que finalmente el patriarcado, la idea de que la figura de lo masculino por sobre lo femenino es superior, está mucho más expandida en las culturas del mundo, al menos de las que se tienen estudio. Las figuras donde ocurre lo opuesto, es decir, donde ocurre una relación de matriarcado, donde la figura de lo femenino fuese superior, son muy pocas, muy escasas, casi anecdóticas. No existe una explicación lo suficientemente fuerte como para dar razón al por qué sucede este tipo de relaciones entre los géneros. Sin embargo, lo que conocemos actualmente es la idea de que el patriarcado finalmente es lo que se ha expandido históricamente dentro de nuestra cultura y vamos a entender como patriarcado a las formas de organizaciones socioculturales en las cuales los hombres, la figura de lo masculino, domina puede dominar, oprimir o explotar a la figura de lo femenino o las mujeres.
Y esto ha sido común a lo largo de Occidente y en realidad de casi todas las culturas del mundo, pero tiene claramente distintos grados de manifestación. Ahí en el ejemplo aparecen dos países muy extremos, Noruega y Arabia Saudita. Noruega, al ser uno de los países occidentales quizás más liberales del mundo, esas distinciones de género son casi imperceptibles ya en el 2020. Sin embargo, en Arabia Saudita todavía existen y están amparadas incluso desde lo legal. Las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres. De hecho, no sé si leyeron la noticia hace como muy poco, 2 años atrás máximo, las mujeres recién tuvieron permiso para poder manejar autos en Arabia Saudita, lo cual claramente nos habla de una gran distancia en el avance por la equidad de género. ¿Por qué es relevante discutir sobre este tema? Primero, porque no podemos aceptar como algo natural desde el estudio de la sociología las diferencias o las estratificaciones. Tenemos que buscar conseguir mecanismos que hagan una sociedad mucho más igualitaria. Y en ese sentido, el patriarcado como estructura sociocultural se ha manifestado en una serie de desventajas para la figura de las mujeres. Ahí aparece un listado de varios ejemplos de cómo se manifiesta esta desventaja la remuneración del empleo. Las mujeres por lo general reciben más o menos un 70% en promedio de los sueldos que reciben los hombres. Aunque existen claramente esfuerzos por tratar de equiparar esta situación, el mercado laboral lamentablemente no le juega a favor a las mujeres. Por lo general, los empleadores suman los costos-beneficios de contratar a un hombre y una mujer y lamentablemente contratar a una mujer resulta ser más caro por las posibilidades biológicas que tiene una mujer de quedar embarazada. Y este tipo de problemáticas se puede solventar únicamente a partir de modificaciones legales que puedan hacer los países. Y la idea es que se pueda evolucionar en torno a eso. La distribución de las labores del hogar. Ustedes lo pueden ver con más ejemplos todavía concretos que el resto de las situaciones que vamos a comentar. La distribución desigual de los roles dentro de la casa todavía es una temática a considerar. Ustedes sean agentes de cambio y que las labores del hogar estén repartidas equitativamente, obviamente. La participación en cargos de representación política. Hoy día la cantidad de mujeres participando en política en nuestro país es mucho menor a la participación de hombres. De hecho, en torno al 20-25%. Y la representación en, por ejemplo, la Cámara del Senado de Diputados es mucho menor todavía. Así que hay bastante más que conseguir en esa área. La susceptibilidad frente a la violencia. Nosotros sabemos que la violencia entre los géneros está dada en una relación de 90 a 10%. La violencia de género se manifiesta desde el hombre hacia la mujer en un 90% de los casos. También existe la violencia al revés, de la mujer hacia el hombre, pero se da en mucha menor proporción. Eh, la valoración negativa de la sexualidad femenina. Afortunadamente ustedes pertenecen a una generación donde la expresión de la sexualidad es mucho más libre. Sin embargo, la sexualidad femenina ha sido un descubrimiento del siglo XX, donde finalmente ni siquiera la ciencia médica se había entusiasmado tanto en el estudio de la biología de la mujer. Así que muchos de los estudios sobre cómo se manifiesta la sexualidad dentro de las mujeres son muy, muy recientes y por eso hay tanto desconocimiento y por lo tanto también la educación sexual hacia las mujeres es fue bastante menor si lo comparan con la sexualidad, la educación sexual que ustedes reciben actualmente. También la tergiversación de las representaciones de lo femenino. Existen una diversidad de estereotipos que tienden a subvalorar la figura de la mujer. La típica que tiene que ver con la banalización del cuerpo de la mujer, exponiéndolo como un objeto sexual, valorando únicamente lo físico dentro de ella y no necesariamente lo intelectual. Esos ejemplos son bastante comunes. Y también pueden revisar los ejemplos que vamos a ver más adelante. Ahí dice que viene a continuación, pero en realidad van a estar al final del texto. Corrí ese documento para que lo pudiéramos analizar en una actividad final. Bien, ahí tenemos las manifestaciones del patriarcado en la actualidad. Tal como les decía anteriormente, no existe ninguna explicación concreta respecto de por qué el patriarcado se manifiesta en la mayoría de los casos. Sin embargo, tenemos algunas teorías desde la sociología que podrían ayudar a ver una explicación de por qué se manifiesta. Tenemos dos tipos de explicaciones. La primera corresponde al análisis funcionalista. Recuerden siempre que la podemos vincular con las teorías que planteaba Emil Durkheim, el funcionalismo. En este caso, el funcionalismo, tal como lo dice su nombre, le busca una explicación funcional a las diferencias de género. En ese sentido, se explica desde esta escuela, desde esta mirada,
la idea de que finalmente los géneros manifiestan claramente diferencias biológicas y también manifiestan diferencias en su tipo de comportamiento. Sin embargo, las sociedades ven estos tipos de diferencias de comportamientos, pero no las cuestionan, ni mucho menos trabajan por eliminarlas, sino que las aprovechan para poder hacer mucho más funcional el proceso de integración de la sociedad. En ese sentido, por ejemplo, se aprovecha el carácter levemente más agresivo que tienen naturalmente los hombres para poder utilizarlos, por ejemplo, en sociedades preindustriales para el entrenamiento militar, para el entrenamiento de la seguridad de las sociedades, y en este caso lo podemos ver representado en las Fuerzas Armadas o en las antiguas sociedades guerreras. También se aprovechaba mucho la capacidad de comunicación, la capacidad de emocionalidad de las mujeres para poder orientarlas más bien hacia el trabajo del hogar. En ese sentido, las mujeres representan una contención emocional a través de la figura de lo femenino, de lo maternal más bien, como una figura integradora dentro de las familias. En ese sentido, las diferencias de género desde el análisis funcionalista sirven para darle un orden a la sociedad específico, donde el hombre se encarga más bien de lo público, de, la, de las relaciones exteriores de la familia, mientras que las mujeres se encargan de lo privado, de las relaciones más bien interpersonales y emocionales dentro de la familia. Si se fijan, el conjunto sociedad-familia funciona en la medida de que cada uno de los géneros tenga su rol bastante bien asignado. Eso desde el análisis funcionalista tenía mucho sentido antes del desarrollo de la revolución industrial. Sin embargo, como este proceso es tan traumático, traumático no en el sentido negativo necesariamente, sino que traumático porque trae una serie de cambios muy impactantes en muy corto tiempo, hace que finalmente estas diferencias que fueron muy útiles en su momento gradualmente pierdan tanto sentido. Y por eso las sociedades postindustriales, como la que vivimos actualmente, está yendo hacia un camino donde las diferencias de género en el fondo están siendo cuestionadas y en algunos casos, particularmente en Occidente, se está trabajando para tratar de reducirlas al máximo. Bien, también existen algunas teorías que hablan acerca de cómo las familias finalmente se logran mantener unidas a partir de estas diferencias de género. Sin embargo, son cuestionamientos que hoy día están en discusión. Bien, el otro tipo de análisis corresponde al análisis del conflicto y que tiene una mirada más bien marxista de la realidad y que explica que las diferencias de género en el fondo son una forma a través de la cual se expresa la dominación del capitalismo en el fondo, de cómo aquellos que concentran las riquezas, los medios de producción, tratan de imponerse por sobre aquellas personas que no lo poseen. Y las diferencias de género son un reflejo de eso. En ese sentido, el análisis de Carlos Marx y de Friedrich Engels, que trabajó con él en la construcción de este tipo de teorías, habla acerca de la estratificación de género a través del desarrollo de la propiedad privada. Particularmente estaría vinculada estas diferencias de género desde el descubrimiento de la agricultura, descubrimiento, desarrollo de la agricultura y de la acumulación de riqueza. El desarrollo de la agricultura con la revolución neolítica habría hecho que finalmente los seres humanos por primera vez en su vida pudieran acumular riqueza, pero esa riqueza generaba otro segundo problema, el problema de quién la heredaba. Por lo tanto, la mayoría de las personas que acumulaban riqueza necesitaban de cierta certeza respecto de quiénes iban a heredar la riqueza que ellos habían acumulado a lo largo de su vida. Esta teoría postula entonces que finalmente, a partir de esa necesidad de tener certeza de que los hijos que van a heredar mi riqueza sean exclusivamente míos, nace la institución del matrimonio. Aunque existe evidencia de que el matrimonio existía desde antes, la explicación no habla acerca de cómo el matrimonio funciona como una institución de carácter patriarcal, donde finalmente el hombre se tiene que asegurar de que la mujer solamente lo va a proveer de hijos que son de su sangre para poder mantener la sucesión de la riqueza a través de las distintas generaciones. Por lo tanto, el matrimonio funciona como un legado patrimonial que funciona desde lo material más que desde lo sentimental como entendemos hoy día las relaciones de pareja. El matrimonio, por lo tanto, es un dispositivo materialista para la generación de la riqueza o la acumulación de la riqueza. Y eso como consecuencia trae la posición superior del hombre, de la figura de lo masculino, en detrimento del de la mujer, que queda relegada a las labores del hogar debido a que ella tiene que asegurar que finalmente sus hijos sean de la descendencia de su marido.
Muy bien, independientemente de que las teorías que revisamos anteriormente no le logren dar una explicación lo suficientemente contundente a la realidad del patriarcado, lo que sí tenemos que saber es que el patriarcado en la actualidad está viviendo un proceso de cuestionamiento, particularmente en las sociedades occidentales. Em, Podríamos vincularlo con el análisis funcionalista, a través del cual llegamos a la conclusión de que la revolución industrial y este proceso histórico ha hecho que las diferencias de género sean cada vez menos útiles, porque finalmente tanto hombre como mujer se insertan dentro del mercado laboral y la división de la distribución de roles o de trabajos es menos marcada que antes. Por lo tanto, ya la división de género pasa a ser mucho menos relevante. Independientemente de eso, ¿cómo se materializa este proceso de crítica o de cambio? Lo vamos a materializar en dos grandes categorías. La primera que tiene que ver con los movimientos que tienen que ver con una reivindicación de los derechos del el género oprimido, que en este caso sería el género femenino, pero también movimientos que se expresan en contra de la norma de expresión de sexualidad, que en este caso sería el binario hombre-mujer, relaciones heterosexuales, que en este caso sería el movimiento LGBTI, etcétera, más incluido. Por lo tanto, lo vamos a sustentar teóricamente desde dos grandes teorías. La primera sería la teoría feminista y la segunda sería la teoría queer, que es un concepto que viene desde el mundo anglosajón. En primer lugar, el análisis feminista tiene una historia larguísima. A pesar de que lo veamos actualmente muy vigente, es un movimiento más bien antiguo, desde finales del siglo XIX. Ha tenido distintos momentos, eso sí. El movimiento feminista de finales del siglo del XIX estaba vinculado más bien con la búsqueda de una equidad de derechos políticos. Era más bien un movimiento sufragista. Luego, más o menos en la década del 60, el movimiento feminista se enfocó más bien en una especie de liberalización sexual, a partir del desarrollo de los mecanismos de método anticonceptivo más bien, y la liberalización en cuanto al vestuario de la mujer. Más recientemente, en la década del 80 y particularmente los movimientos de la actualidad están más bien vinculados a conseguir la equidad de género en cuanto a la expresión económica, el acceso a trabajos y salario equitativo con el hombre, pero también particularmente enfocado a la eliminación de la violencia y todo tipo de expresión de desigualdad entre los hombres y las mujeres. Particularmente los casos de violencia hacia la mujer han sido los elementos materiales que han motivado el desarrollo de los movimientos feministas actualmente. Esta teoría se ha nutrido a lo largo de todo el siglo XX de distintas escritoras, dentro de las cuales a mí la que más me llama la atención es la Simone de Beauvoir. Los invito a leer algo sobre ella. Ella escribió un texto que se llama El Segundo Sexo, tiene varios, pero particularmente ese marcó como un antes y un después dentro de lo que es la teoría feminista. Ahora bien, tal como le expliqué anteriormente, no tenemos que confundir los movimientos feministas de la actualidad con movimientos que busquen la superioridad de la mujer por sobre el hombre, para nada, sino que más bien tenemos que entenderlos como movimientos que buscan la equidad, ¿bien? Y en este caso, el movimiento feminista lo podemos encontrar expresado en distintos niveles. No todas las feministas se expresan de distintas formas. Tenemos un feminismo de corte liberal, que podría ser como la primera escala de feminismo, que nos habla acerca de la búsqueda de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero también podemos encontrar algunas ramas, como por ejemplo el feminismo socialista, que busca la igualdad de oportunidades, pero también busca hacer una crítica, de cierta manera, al neoliberalismo, al capitalismo, puesto que considera que gran parte de la división de los roles de género o de la desigualdad de género está dada por el sistema económico, que permite más bien la concentración de bienes y de capital, en el caso de los hombres, en detrimento de la mujer. Recuerden que no hasta hace, de hecho, incluso todavía hay algunas leyes que son como bastante discriminadoras hacia la mujer, pero hasta hace no mucho la mujer no podía ser la dueña del patrimonio dentro de una sociedad conyugal. Estas cosas todavía están en evolución constante, así que es un proceso que todavía no está acabado. Y también nos encontramos también con un feminismo radical que ya aspira a la eliminación del concepto de género propiamente tal, donde los ciudadanos, los seres humanos no nos entendamos con esta división de género. Ahí ustedes, seguramente muchos de ustedes ya conocen la simbología asociada a estas teorías. Bien, otra teoría crítica del patriarcado, en este caso más que del patriarcado, sería del heteropatriarcado, que son aquellas teorías que rechazan
esta idea de que la sexualidad únicamente se deba manifestar a través de las relaciones heterosexuales, sino que postula la idea de que los seres humanos poseemos una sexualidad mucho más diversa, expresada a través de un espectro de posibilidades y no a través de categorías cerradas, como las categorías heterosexual y las categorías marginales. Digo marginales porque serían rechazadas por el heteropatriarcado dominante, que serían las categorías de homosexualidad o bisexualidad o transexualidad. Desde ese punto de vista, la teoría queer, que en traducción, más o menos, no existe una traducción como literal, pero sería como la teoría de lo raro, que es un término despectivo que se utiliza para la gente de la diversidad sexual, entre comillas, en el inglés, pero que se utiliza este término despectivo para reivindicar estos tipos de movimientos. En este caso, tenemos a dos grandes escritoras que nos profundizan teóricamente sobre estas ideas, que son Eve Kasovsky y Judith Butler, que es la más famosa de todas. Bien, entre los elementos que defiende la teoría queer, cuestiona la división polar entre lo heterosexual y homosexual, y entre género y entre sexo. Por lo tanto, tiene que ver con esta idea de el espectro. Existen más variedad que simplemente los binarios, heterosexual, homosexual, sexo y género. Entiende que la identidad no es estable ni fija. No habla de que los seres humanos finalmente podemos ir evolucionando en las expresiones de nuestra sexualidad. Afirma que todas las categorías sexuales son abiertas y fluidas, ¿bien? Y se repite la misma idea. Funciona más bien la sexualidad como un espectro de posibilidades y no como categorías cerradas, ¿bien? Y también se involucra a través del estudio de las expresiones culturales de estos grupos marginales, y repito, marginales porque están oprimidos por esta sociedad heteropatriarcal. Se interesa por las prácticas culturales que realizan estos grupos de población. En este caso ya aparecen como ciertas manifestaciones, como por ejemplo las manifestaciones de algunos fetiches, la manifestación de la cultura drag queen o drag king en algunos casos, nunca lo había visto, pero al leer apareció ahí, cibersexualidad, alguna otra especie de manifestación de la sexualidad y así un largo etcétera. Bien, por lo tanto, como movimientos sociales de la actualidad, el feminismo en sus distintas vertientes y también la comunidad o los movimientos por el logro de ciertos derechos dentro de la comunidad LGBTI, sustentados por la teoría queer, han sido como los dos grandes referentes teóricos para la crítica que se tiene sobre el heteropatriarcado. Muy bien, y para ya ir dándole como una especie de cierre a la clase, quiero que lo concretemos con el análisis de algunas lecturas y de algunos casos en particular. Em, Como revisamos anteriormente, el movimiento feminista y como el movimiento LGBTI van en la línea de romper con el heteropatriarcado para conseguir una sociedad cada vez más igualitaria en cuanto a las expresiones de género y sexualidad. Vamos a revisar algunos casos a través de lectura y algunos videos complementarios. Son varios, ¿ya? Las cuatro primeras lecturas corresponden a situaciones que afectan a las mujeres en la actualidad y los tres últimos casos están en video y que están referidos a la comunidad LGBTI. Bien, los pueden revisar todos y ojalá lo puedan hacer así. Sin embargo, como obligación, les voy a pedir que escojan solo uno de cualquier categoría que ustedes quieran para que puedan contestar en el foro que voy a habilitar en la plataforma de Google, en la plataforma de Google Classroom. Se me había olvidado el nombre. En este caso, vamos a trabajar desde ahí para que pueda funcionar como foro y cada uno pueda ver las respuestas de los compañeros. Contesten ahí, en la parte final les voy a dar como más instrucciones. Bien, esta primera lectura que quiero que hagan nos habla acerca de, en general, la situación de la mujer a nivel mundial. Bien, les voy a ir comentando de qué se trata cada uno de los textos muy brevemente y ustedes escogen el que más les interese. Este segundo documento ya nos enfoca más bien en un país de África que es Botsuana y nos habla acerca de la realidad del trato de la mujer en ese país, particularmente en la distinción jurídica que hasta cierto punto hace ese país respecto de la figura del hombre y de la mujer. En este tercer documento nos vamos a otra parte del tercer mundo, Tailandia en particular, y nos refleja, tal como dice el título, la prostitución como un problema importante dentro de, el tratamiento de la mujer en la actualidad.
Y finalmente, este cuarto documento también nos habla de otra problemática que es el mundo de la pornografía y de cómo eso funciona como una especie de dispositivo de degradación de la mujer en muchos de los casos. Bien, en todos los documentos elijan el que más le interese y descarguen el PPT y ahí pueden agrandar la imagen. Claramente en el video no van a alcanzar a leerlo. Bien, los siguientes casos que vamos a revisar son más bien videos. Tal como les dije, los siguientes casos, referentes más bien a el desarrollo del movimiento LGBTI y la lucha por los derechos de esta comunidad, lo vamos a ver representado con tres casos que pueden visualizar a través de videos y yo le adjunté el link ahí. Escogen el que más le llame la atención. El primero de ellos, el más famoso yo creo, que tiene que ver con el caso de Daniel Zamudio, este chico que murió, y que finalmente eso gatilló el desarrollo de una discusión en torno a la ley de antidiscriminación. El segundo caso corresponde al caso de la jueza Karen Atala, cuya custodia de sus hijas fue tremendamente tramitada y cuestionada por la justicia chilena debido a que ella era lesbiana. Por lo tanto, también es un caso emblemático de análisis. Y finalmente, no corresponde a un caso concreto, sino que tiene que ver con una situación que está viviendo nuestro país y que tiene que ver con el aumento de los casos de VIH en Chile. ¿Por qué lo pongo acá? Sin embargo, más bien, el VIH es una enfermedad que le puede afectar a cualquier tipo de persona. Sin embargo, los estudios de la OMS indican que existe una mayor prevalencia dentro de la población homosexual y esto refleja también una de las tantas problemáticas asociadas a esta comunidad y que producto de la situación de marginalidad en la que están actualmente, son temáticas que se hablan muy poco y existe muy poca educación al respecto. Por lo tanto, es importante revisarla como una problemática particular de este grupo, aunque no es exclusiva de este grupo, insisto. Bien, elijan la que más le llame la atención y desarrollen la actividad que viene en la siguiente lámina. Y ya finalizando la clase, les voy a pedir que realicen la siguiente actividad para que funcionemos como una especie de foro. Como les dije anteriormente, voy a habilitar la plataforma de Google Classroom, les voy a mandar el link para que puedan ingresar y simplemente dejan un comentario a la clase con la respuesta a estas preguntas que les voy a dejar. Bien, cada uno entonces va a elegir uno de los textos o uno de los videos, el caso que más le llame la atención, ojalá sea lo más variado que no se repitan, pero no les quiero asignar a cada uno una temática en específico, cada uno elige lo que más le llame la atención. Y contestan la pregunta, ¿de qué forma se expresa la estratificación de género o sexualidad en el ejemplo seleccionado? ¿Y cómo se compara la situación vivida actualmente en Chile? Si el caso es de Chile, hablan solamente de nuestro país o lo comparan a nivel mundial también. Y finalmente, una opinión de ustedes en particular respecto de cómo se enfrentan ustedes o cuál es la visión particular, qué opinión tienen sobre los movimientos críticos al heteropatriarcado. Me refiero particularmente al movimiento feminista en la actualidad o al movimiento de la comunidad LGBTI más. Quiero conocer la opinión de ustedes simplemente. Y a propósito, recalcar la idea de que ojalá funcione como un foro donde podamos conversar sobre estas temáticas. Recuerden que no hay visiones buenas o malas, sino que hay visiones bien argumentadas o mal argumentadas, pero cada uno puede tener su opinión al respecto. Bien, espero que se encuentren muy bien en sus casas y bueno, nos vemos en la siguiente clase. No nos vemos, nos escuchamos y nos leemos en la siguiente clase. Bien, quedo atento a cualquier duda a través del WhatsApp o a través de cualquier otro medio. Un abrazo a todos, chao.